que no debí ni haber preparado porque no tenía tiempo. Ayer la preparé, pero sentí en el momento de oración que no es lo que debo hacer hoy. No puedo, aunque iba a hablar sobre Juan Pablo, sobre el legado, creo que mejor hablo de él. Así es que no tengo nada preparado. Si ustedes ven, a través después de la comunión tomé unas cuantas notas. Quiero compartir de mi corazón sobre Juan Pablo II y darles una oportunidad de hacer alguna pregunta buena, que sea como una llave que abra el canal para poder enseñarles a todos. Primero que nada quiero decirles que estoy convencida que Juan Pablo II quiso venir aquí. Detrás de todo esto, hermanos, hay milagros muy grandes. Estamos recapitulando todo eso para después poder imprimir, poder publicar los milagros que están detrás de su venida. Entonces tenemos que hacernos una pregunta muy seria. ¿Qué quiere Juan Pablo hacer primero con nosotros? Ya sabemos lo que va a hacer a través de nosotros. Pero la primera pregunta fundamental es, Juan Pablo, tú abriste milagrosamente el tiempo, este tiempo de no había ningún mes disponible a la venida de Juan Pablo, sino hasta después del verano del año que viene. Ante mis ojos, Él abrió este mes. Él quiso venir. Él quiso venir antes de su canonización, que en ese momento no se sabía cuándo sería, cuando Monseñor me la da, y me la da por 3 semanas, hermano. Otro detalle singular, porque es importante comprender el don para entonces disponernos generosamente a la tarea. Tanto insistimos la verdad de que es la reliquia oficial de la postulación de Juan Pablo. Y yo he insistido en que expliquemos esa frase, o sea, que la digamos siempre. No es una reliquia de Juan Pablo, es la reliquia oficial de su canonización, o sea, de su postulación. ¿Qué significa? En mi simplicidad, yo no entendía todo lo que eso significaba, pero lo primero que significa es que esta reliquia no ha viajado al mundo nunca sin que la lleve el postulador. Por lo tanto, hermanos, cuando él dijo que sí, y dijo que sí a las 3 semanas, estamos viendo la confianza de su corazón en entregar algo que está bajo su custodia, que la iglesia le ha entregado a su custodia. Esta es la reliquia que ha llevado por el mundo, hablando de Juan Pablo II, promoviendo su causa, y que nos la entregue a nosotros como un don, pero para ser custodiada por nosotros. Es un acto muy grande de confianza. Así es que tenemos, como les digo, muchos milagros, algunos verdaderamente, si tuviésemos el tiempo, nos pondríamos a llorar de ver cuánto Juan Pablo ama a esta familia, cuánto él quiso venir, cuánto él quiere preparar a los corazones a través de su intercesión y su mediación para su canonización. Cuánto, desde el primer momento que el Monseñor dijo que sí, lo que percibí en mi corazón fue el lema de la peregrinación: hacer memoria de su legado para fortalecer nuestra identidad. Sentía en mi corazón que si Él quiso venir era para que nosotros cumpliéramos nuestra misión, no solamente de ser presencia viva significada en su sangre, pero también de ser instrumentos de comunicar su legado. Y por eso también mucho del trabajo fue colocar el legado de Juan Pablo II en cada tema de cada día. Nunca se ha hecho eso tampoco en el mundo, así que todo el trabajo de poner su legado a través de las meditaciones del Rosario pasó ya a manos del postulador, y él la va a usar en las peregrinaciones futuras en el mundo. También el video que hicimos para los colegios, él también lo va a usar para cuando lleve la reliquia a otros lugares, es lo que se va a poner a los jóvenes. O sea, hay muchos detalles de amor que creo que tenemos que atesorar, ponderar, porque lo que tenemos enfrente de nosotros es un gran don
y también una gran tarea. Si te me pasas el otro. Cogí la hoja equivocada. Siempre tengo notas. Bueno, vamos a hablar de Juan Pablo II y esto es demasiado difícil para mí, porque si me pongo a hablar de Juan Pablo II no vamos a salir de aquí. Pero quiero ciertos temas que sentí después de la comunión que quisiéramos como familia ponderar. El primero es el hecho de que el Señor elige un momento particular de la historia de la iglesia y del mundo. Escoge a un hombre inesperado y lo elige ¿para qué? Para tocar a la iglesia desde adentro, para tocar su corazón y para tocar al mundo desde adentro, para tocar su corazón. Ahora, conecten esto con un pilar fundamental de nuestro carisma, que es ser testigos del amor en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo. Ya desde ese inicio empieza el Señor a conectar el corazón de Juan Pablo II, un carisma petrino con lo que llegaría a ser un carisma mariano en la vida de la iglesia. Ayer tuve el gran regalo que también Juan Pablo me dio. Ayer cumplimos 67 años de celebrar el sacerdocio de Juan Pablo y llegó a nuestra casa en su aniversario sacerdotal. Pudo haber sido su reliquia entregada a nosotros 3 días antes o 3 días después. Nos fue entregada el 31 para estar en Miami el 1. ¿Qué signos de la comunión de lo que el Espíritu Santo ha hecho entre el corazón petrino de Juan Pablo y el corazón mariano de esta familia? Pues ayer también tuve un regalo que se los voy a compartir. Vamos a ver qué Dios hace con ese regalo. Estamos tratando de disponernos a su designio. Ayer pude hablar con Floribeth, y ustedes me dicen, ¿quién es Floribeth? Porque lo digo como que si es íntima amiga, ¿verdad? Floribeth es la señora costarricense que fue sanada milagrosamente por Juan Pablo, el milagro que lleva a Juan Pablo a los altares. Con ella y con su esposo. Un lindo compartir de 1 hora y Juan Pablo abrió la puerta para que esta comunicación se diese ayer en un aniversario de Juan Pablo. Cómo Juan Pablo une a las personas que entraron a ser parte de su constelación en vida o en muerte. Pero la muerte sabemos que es la vida plena, ¿verdad? Yo le decía a ella, y lo digo con gran emoción, que yo le pedí por muchos años al Señor que el milagro de la canonización de Juan Pablo viniese de Latinoamérica. Por años sabía que si Juan Pablo elegía levantar muy en alto a alguien que lo iba a levantar a él muy en alto, sería Latinoamérica. Y que fue una gran noticia, un gran regalo saber que el milagro que lleva a Juan Pablo a los altares es una mujer de Centroamérica. Qué detalle más hermoso. ¿Y de dónde? De los alrededores, pero dentro de la arquidiócesis de San José. ¿Por qué para mí es muy significativo que haya sido de ahí? Primero porque si Juan Pablo es elevado a los altares, Él nos lleva con Él. Somos sus hijos. Dijo Él a través de San Pablo, ustedes son mis hijos, mi gozo y mi corona. Qué lindo saberse que de alguna forma, yo no sé qué tipo de corona seremos, pero que Juan Pablo nos ve como su corona y como su gozo. Por eso es que Él está tan contento de estar aquí. Yo no sé cómo explicarles, pero Él está contento de estar aquí.
¿por qué para mí fue muy significativo que fuese de San José, Costa Rica? Porque cuando Juan Pablo sale al balcón el 16 de octubre de 1978, todos ustedes han leído esa historia, lo que pasa en mi corazón, yo de 17 años, cuando veo a este hombre que nadie sabemos quién es, en el balcón, mi corazón de joven exclamó: por fin he encontrado el corazón que tanto he buscado. ¿Dónde estaba yo cuando ese evento sucede en mi vida? Cuando yo exclamo esa frase que determinará la orientación de mi vida. Porque ya tenía a mi madre, ya tenía el carisma mariano orientando toda mi vida desde que nací. Pero había encontrado el carisma petrino, que se convertiría junto con mi madre el faro que orientaba todo mi ser. ¿Dónde estaba yo cuando ese evento tan fundamental para mi vida sucede? En San José, Costa Rica. Por eso la alegría para mí eran dos cosas: una mujer latinoamericana, y mujer pudo haber sido hombre, una mujer centroamericana y de San José, Costa Rica. Todo esto se lo contaba a Floribet y ella lloraba y decía: será un honor hacer algo por esta familia. Quiero remontarme a ese principio de Juan Pablo cuando él, qué hombre, ¿verdad? Cuando él dice: no tengan miedo. No tengan miedo ¿de qué? Porque mucha gente nos dice no tengan miedo, pero no nos da el remedio para no tenerlo. Y Juan Pablo dijo: no tengan miedo. No tengan miedo porque no hay nada que temer. Él no dijo eso. Incluso Juan Pablo muchas veces dice: hay muchas razones por qué tener miedo en el mundo contemporáneo. Incluso el mayor miedo que tiene el hombre de hoy es lo que el hombre ha hecho de este mundo hoy. Por eso nos tenemos miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo del otro. Tenemos miedo de lo que el hombre puede hacer, porque no solamente es la historia de la humanidad, sino que ha sido la trágica historia del siglo XX. Hemos visto lo que el hombre es capaz de hacer en contra del hombre. Entonces Juan Pablo inicia su pontificado dándonos su primer grito: no tengan miedo. ¿De qué? De abrir el corazón de par en par a Cristo Redentor. En una sola frase marcó todo su pontificado y debe marcar nuestra vida. No debemos tener miedo a abrir el corazón totalmente, sin reserva, incondicionalmente a Cristo, para que Él efectúe todo su poder redentor en nosotros, para que Él nos cambie, nos sane, nos libere, para que Él eleve nuestro pensamiento, nuestra identidad, para que Él nos enseñe quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, sabremos cuál es nuestra misión. No tener miedo al amor del Señor. ¿Qué puede hacer Él con nosotros si no es simplemente realizar su obra de amor en nosotros? Y luego dijo lo que creo fue revolucionario en ese momento: abran de corazón, de par en par el corazón a Cristo. Abran los sistemas económicos, abran los sistemas políticos, abran los sistemas sociales. Y empezó a enumerar todos los sectores de la vida humana. No tengan miedo de que Cristo entre ahí. Imagínense lo que era en 1978, decir: no tengan miedo de abrir la puerta de los sistemas políticos a Cristo.
en una época en que los sistemas políticos eran muy definidos y enemigos los unos de otros. No tengan miedo de dejar a Cristo iluminar la política, cuando la política no tiene nada que ver con la fe. No tengan miedo de dejarse iluminar su misión de empresarios, de médicos, de doctores, de abogados, toda la que sea su misión, de dejarse iluminar por el poder redentor de Cristo. Y luego dijo una frase potentísima, porque solo Cristo conoce. Ay, perdón. Solo Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que saber para nosotros mismos. Por eso hay que ponerse como Él, postrados ante Jesús. Porque solo Jesús sabe lo que hay en tu corazón. No lo sabes ni tú misma, ni tú mismo. Porque solo Cristo sabe cuáles son el deseo más profundo del corazón humano. Porque solo Jesús sabe cuáles son las angustias más profundas del corazón humano. Porque solo Cristo sabe cuáles son los miedos más profundos del corazón humano. Pero también Cristo sabe cuáles son las inquietudes y cuáles son los sueños y las esperanzas más altas del corazón humano. Y Juan Pablo estaba diciendo, ábranle el corazón, porque Él es el único que tiene las respuestas a todas tus preguntas. Pero ¿a qué tipo de pregunta? A las preguntas superficiales Jesús no tiene respuestas, porque Dios no nos creó para ser superficiales. A las preguntas que vienen de la pasión y de lo más bajo, caído de nuestra naturaleza, Jesús no tiene respuestas excepto elevarla. Pero la pregunta más cierta, más verdadera, más digna del corazón humano: ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué debo optar? ¿Qué cosa es primero? Para todas esas preguntas fundamentales, Cristo tiene una respuesta fundamental. Y desde el principio de su pontificado, creo que Juan Pablo, totalmente dirigido por el Espíritu, nos mostró qué sería su pontificado. Yo siempre he dicho que Juan Pablo, la vida de Juan Pablo es una respuesta directa del Espíritu. No estoy hablando de su pontificado, estoy hablando de la persona de Juan Pablo. Es una respuesta directa del Espíritu al hombre contemporáneo. Si vemos su vida, ¿cuál es la razón del dolor? Preguntémoselo a Juan Pablo, quien lo vivió en carne propia. ¿Qué se puede hacer con el sufrimiento? ¿Qué fuentes podemos abrir de las heridas y las llagas de la humanidad? Preguntémoselas a Juan Pablo. Y veamos al Espíritu respondernos a través de la vida de él. Un hombre que supo desde muy pequeño hacer opciones. Por eso un fundamento teológico del magisterio de Juan Pablo es la libertad del hombre para elegir persona y acción. Nadie me hace hacer nada, ni las circunstancias más terribles. Todo lo elijo yo. La responsabilidad es el don más grande, nuestra libertad, pero la responsabilidad más grande que tenemos ante ese don es saber optar. Y por eso hay que formar la conciencia, formar nuestra mente con la verdad de Jesús para que oriente nuestras opciones. Yo creo
que la mayoría de las confesiones no tienen efectos liberadores, porque mucha gente se confiesa de los pecados del otro, en vez de decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. ¿Qué quiere decir? Esta circunstancia, fui débil e hice opciones opuestas a la dignidad de la persona humana, opuestas a la dignidad del amor. Fue mi opción. Entonces, ya desde el principio Juan Pablo nos decía, el ser humano es capaz de hacer opciones altísimas, porque lo vimos en él, porque Dios lo llevó a través de una escuela durísima, una escuela dura, de sufrimiento, de calvario, pero también de profundo consuelo de su amor y del amor materno de la Santísima Virgen. Juan Pablo fue formado en la escuela de la cruz desde niño. Desde niño. Hoy es el Día de los Difuntos, ¿verdad? Hoy fue el primer día que Juan Pablo hace 67 años celebró su primera misa. Pero hay un detalle, qué bueno pensar, porque hay que pensar en la vida de los santos. No solamente en sus milagros, esos son fruto de su comunión. Hay que pensar en sus opciones. Hace 67 años pudo celebrar su primera misa. En esa época, antes del concilio, un sacerdote no podía celebrar más que una misa diaria. Hoy pueden celebrar más y con mucha razón, ¿verdad? Por razones pastorales. Pero solamente el día siguiente de su ordenación podían celebrar 3 misas y elegir por quién celebraban sus primeras misas. Pues Juan Pablo hace 67 años celebró hoy sus 3 primeras misas en la Catedral de Cracovia, en la capilla de abajo, donde tuvimos el privilegio sin saber de hablar del sacerdocio de Juan Pablo en la peregrinación de Polonia. ¿Por qué ustedes creen que fueron sus primeras misas en el Día de los Difuntos? La primera por su madre, la segunda por su hermano y la tercera por su padre. Piensen qué duro debe ser celebrar tus primeras misas por tus 3 seres queridos que no pudieron compartir contigo tu ordenación. Su sacerdocio primero fue para sus familiares difuntos. Pero pensemos lo que es ordenarte solo de compañeros, porque todos han sido asesinados, y solo de cualquier afecto familiar, formado en la cruz. Y Juan Pablo le entendió desde un principio. Pero no solamente entendió su dolor, entendió que su camino era un calvario, entendió qué hacer con ese dolor. Hoy tenemos aquí a un santo, fruto de la escuela de su vida, fruto de saber vivir en Dios, saber vivir con Dios y saber vivir para Dios. Yo le doy gracias al Señor que la reliquia oficial es su sangre, porque su sangre nos habla de 2 valores fundamentales. Nos habla de su vida, pero también nos habla de su amor oblativo, de su sacrificio. No se nos olvide que la derramó en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. ¿La derramó por quién? Por la iglesia, a manos de los enemigos de la iglesia. Y siempre tendremos que sufrir así, a manos de el enemigo principal de la iglesia, que es Satanás, y de aquellos que consciente o inconscientemente se ponen a su servicio. Pero ¿para qué sufrimos? ¿Cómo sufrimos?
¿Qué hacemos con nuestro sufrimiento? Un gran legado de Juan Pablo, hermano. Por eso le decía a los enfermos, ustedes son los pilares más fuertes de la iglesia. Yo se lo digo hoy a los enfermos de nuestra familia. Ustedes son los pilares más fuertes de esta familia, los pilares más fuertes de mi vida, de la vida de las hermanas, de todo lo que somos y hacemos. Ahora, eso es tener la mente de Cristo. En el reino de Cristo los más pequeños son los más grandes. Y hermanos, hay que dejar que se nos mueva el switch del bombillo del cerebro. En el reino de Cristo el débil es el fuerte. En el reino de Cristo, en su economía, el que lo deja todo, el que lo vende todo, el que se dona todo, lo gana todo. Juan Pablo entendió la verdad del Evangelio. La entendió en su jornada de vida. La entendió haciendo opciones. Un día estaba reunida con un grupo de psicólogos muy importantes. Yo no sé qué hacía ahí. La Virgen siempre me pone en los lugares más raros. Después que hablaron y explicaron cómo las heridas de la niñez determinan el futuro, levanté mi mano y les dije, yo creo parte de lo que dicen y no creo en mucho de lo que dicen. Porque yo sí creo que los sufrimientos y las heridas de la niñez afectan a la persona humana, porque no somos palo, no somos hierro, somos corazón. Yo sí creo que sí afecta, pero hay una diferencia entre afectar y determinar. Es una mentira que las heridas de nuestra vida determinan lo que somos. Solo nuestra opción de cómo llevar sobre nosotros esas llagas es lo que determina nuestro futuro. Y les pedí, para el bien de sus profesiones, que estudiaran el caso de Juan Pablo II. Porque un hombre que no tuvo familia, que la perdió desde muy joven, que a los 20 años estaba solo en el mundo, ha dado el magisterio más amplio, más largo, más profundo y más ancho sobre la vida familiar. Porque un hombre que supo lo radical de la violencia y vio a sus compañeros, a sus amigos ser asesinados, no se quedó pasivo ante la violencia del hombre sobre el hombre, sino que dijo, sí, yo voy a hacer algo. Y así lo respondió a quienes le decían, pero ¿qué piensas hacer? Están matando a tus amigos. Y fue una lucha muy grande para él, como lo sería para todos nosotros si nos dicen que a nuestras personas que amamos las están matando, un sistema totalitario. ¿Qué hizo él? Corrió al Santísimo Sacramento a buscar una respuesta adecuada ante una realidad dolorosa, cierta y oscura. Y regresó y le contestó a ese amigo, sí, haré y haré mucho, pero con otras armas, con otras armas. Es un hombre que conoció la violencia, se convirtió en un instrumento inmenso de paz, de unidad, de comunión. Un hombre que sabemos que la Virgen utilizó para desmoronar un sistema que parecía que nadie desmoronaría. Hay que ver al hombre Juan Pablo para entender al Papa Juan Pablo. Un día tenía una serie de periodistas del mundo entero y le preguntaron, ¿qué debemos estudiar para entenderlo mejor? Y ustedes saben que él se ponía su manito así y se sonreía con una mirada muy profunda pero muy triste. Dijo,
a mí solo se me puede entender desde adentro. Lo podemos estudiar, pero es que los escritos de Juan Pablo son fruto de su corazón. Son fruto de sus luchas, de sus inquietudes, de sus preguntas, a quien Cristo le enseñó a tener las respuestas más auténticas para el corazón humano. No son respuestas fáciles. Muchas veces nos molestan. Quisiéramos respuestas más rápidas, más eficaces en la productividad humana. Juan Pablo no nos da respuesta de ese estilo porque no puede darla, porque Él las da las respuestas de Cristo en el Evangelio. Son las preguntas que lidian con tu corazón, con el mío, con las fuerzas interiores que se debaten dentro de nosotros, con las fuerzas del mundo que nos quieren siempre hacer reaccionar y reaccionar rápido. No, Cristo vino para cambiar el corazón del hombre. Y para establecer su reino, y el establecimiento de su reino requiere una nueva mente, un nuevo corazón. Por eso es que Juan Pablo dijo, no tengan miedo. Un hombre que pudo haber tenido todos los miedos y que estoy seguro que los experimentó. Porque tuvo que haber sentido miedo cuando siendo joven, regresando de la cantera, y él está en su casa solo, ya no está su padre con él. Y entran los nazis a su casa a buscarlo. ¿Para qué? Para llevarlo a un campo de concentración. Y él se esconde debajo de una mesa de este tamaño. ¿Ustedes creen que tuvo miedo? Claro que lo tuvo que tener. Como Jesús lo tuvo en Getsemaní. Claro que lo tuvo que tener. Pero ahí yo estoy convencida que la Virgen puso el manto y le dio el don de la invisibilidad para que los nazis pasaran alrededor de esa mesa y no lo vieran. Era más grande él que la mesa. Pero sintió miedo, sí. ¿Cuál era la diferencia con este corazón que se dejó formar por el soplo del Espíritu y la maternidad de la Virgen? Que no pasaba la página de sus experiencias, sino que necesitaba entender qué pasaba en su corazón, y así empezó a entender qué pasaba en el corazón humano. Y por eso es que nos dijo lo que él ha vivido. Solo Cristo conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y ahí también eliminó el juicio. ¿Por qué juzgamos, hermano? Porque nosotros nos creemos que sabemos qué pasa en el corazón del hombre. Porque juzgamos por las apariencias. Y Cristo juzga por el corazón, por esa verdad de esa persona que solo Cristo conoce. Solo Cristo conoce. Juan Pablo se forma en la oración. Hemos oído tantas veces los testimonios de todos los que hoy han hablado, de las veces que lo encontraban postrados ante la Eucaristía, acostado, aún enfermo, aún en sus últimos años, ya en los últimos no pudo, pero hasta lo más posible de su vida siempre oraba postrado ante el Santísimo. Y yo creo que esa actitud significa que siempre se entendió sacerdote. Y que esa experiencia de postrarse ante el altar, una experiencia muy significativa para él, pero para nosotros, porque cuando él cuenta en su libro sobre su vocación sacerdotal, un libro hermoso, potentísimo, él cuenta que cuando se ve en el piso, está estirado, ustedes saben, los sacerdotes se postran en el momento de su ordenación y generalmente están con 2 o 3 o 4, depende del grupo, ¿verdad? Él volteó a ver a la derecha y a la izquierda y se dio cuenta que habían matado a los seminaristas que se ordenaban con él porque no aparecieron. Y se vio solo.
Y en ese momento se hizo otra pregunta fundamental. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me preservaste la vida a mí? Y ahí mismo supo su respuesta. Fui preservado para donarme. Qué belleza, ¿verdad? Así podemos todos nosotros ver en nuestra historia cuántas veces hemos sido preservados por Dios, no solamente físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en situaciones que parecían caminos cerrados y el Señor ha abierto para preservar la integridad de nuestra vida, de nuestra familia o de nuestras almas. También nosotros tenemos que decirnos, Señor, ¿me has preservado para qué? ¿Para mantenerme siempre preservado? ¿Para guardarme en un estuchito porque me preservaste? No, si somos preservados es para donarnos, para gastarnos por Dios y por la humanidad. Pero él entendió en ese momento algo muy hermoso. Dice, viviré, escribe, fue en el diario esa noche, viviré toda mi vida postrado ante Jesús y ante los hombres. Por eso a mí me impresionó cuando pusieron su féretro en el piso, en su funeral. Cuando sacaron esa cajita de madera, no sé, todos nos esperábamos que la caja era diferente, ¿verdad? Hasta la de sus familiares es mejor que esa. Cuando sacaron esa caja de madera con su escudo y venían los ujieres llevándola, y de pronto pensamos que la van a poner como en una mesa, como está aquí, lo pusieron en el piso. Y en ese momento recordé esas palabras de Juan Pablo: viviré postrado ante Jesús y ante la humanidad. Y así murió, y así fue su funeral, postrado ante Dios y postrado ante aquella humanidad representada en una muchedumbre y representada en el funeral que más jefes de Estado ha tenido en la historia del mundo. En la oración se hizo uno con Jesús, se hizo uno con su designio, se hizo uno en una plena identidad. Por eso cuando Juan Pablo II pasaba en el papamóvil, todos llorábamos. ¿Y por qué llorábamos? Porque sentíamos la presencia de Cristo. Pero solo puede comunicar la presencia de Cristo quien es uno con Cristo. Juan Pablo II es canonizado. Sabemos que ha sido el grande. Y por eso digo que todos los que vengan después de él serán rayos de Juan Pablo, tendrán algo de él, y hay que saber descubrir ese algo. En su propio don personal, en su propia personalidad, representarán algo de él, hasta que venga otro grande en la historia. Juan Pablo II fue uno con Cristo, sus gestos eran cristológicos, su mirada era la mirada de Jesús, sus sentimientos. A mí me encanta, hay un video que todos vemos cuando él está hablando ante una audiencia muy seria y está hablando de su discurso, y de repente hay un niñito chiquito, tal vez de qué, año y medio o quizás menos porque gateaba. Y ese niñito que no sabemos por dónde salió, como le pasó al Papa Francisco el domingo, ¿verdad? Qué hermoso fue. Este niñito salió y empezó a caminar detrás de Juan Pablo, y lo único que sabe Juan Pablo es que de repente él está hablando y bajo su sotana, entre las piernas, siente un movimiento. Imagínense, ¿verdad? Que un niño se te meta debajo de las piernas, los papás saben eso. Y él solo miraba y se empieza a sonreír y sigue y empieza a sonreírse. Él no sabe qué está pasando. Y los cardenales atrás, como casi siempre, nerviosos, como quitárselo. Y Juan Pablo levantó su pierna,
como buen deportista, y descubrió al niño. Y en ese momento se paró el discurso y cargó a ese niño, la forma que lo carga, porque no es solamente que lo carga, la forma, lo carga como padre que se alegra al ver a su hijo. Lo carga, lo besa, se paró el discurso por un rato, está jugando con el niño. ¿Por qué Juan Pablo podía hacer eso? Porque sabía su identidad. Antes de ser el pastor universal de la iglesia, era el padre de cada persona humana. Y cada persona es un don. A mí me impresiona una foto de él, cuando Madre Teresa le pone en sus manos a un niñito, tal vez de ¿qué? 8 meses, sin bracitos. Y ella se lo entrega y él lo coge y empieza a besarlo donde no hay brazos, con una sonrisa como si ese era el bebé más bello del mundo. Y sí, hermano, era el bebé más bello del mundo, porque nosotros no somos definidos por nuestro cuerpo, por lo que tenemos o lo que no tenemos. Somos definidos por quienes somos. Esa dignidad de la persona humana fue el mayor legado de Juan Pablo II. Toda persona es un don. Y yo les pido en este momento, no sé cuánto me queda, les pido en este momento que se volteen. Vamos a encarnar el legado de Juan Pablo y se digan, pero se lo digan con seriedad, de verdad, porque es un momento sagrado. Tú eres un don. Tú eres un don. Díganselo mutuamente. Entonces, si cada persona humana es un don, atención, porque esta es la parte de la tarea. Si cada persona humana es un don, ¿cómo debe tratarse? ¿Cómo debe tratarse? Ahí viene el gran reto a nuestra concupiscencia. Si cada persona humana, no importa si hay rasgos distorsionados de la imagen de Dios en ellos, si cada persona es un don, ¿cómo debemos tratarlo? Como un don. Y ahí es cuando se empieza a construir la civilización del amor. No son proyectos, aunque sean necesarios. No son programas, aunque son necesarios, los que van a construir la civilización del amor. Es la comunicación del amor al otro, el respeto a su dignidad, aunque no lo entiendo. El respeto al don de la imagen y semejanza de Dios en esa alma, aunque ni siquiera se dé cuenta esa persona que es imagen. Yo sí sé. Y si yo sé, mi trato debe ser como Dios nos trata a nosotros. La civilización del amor es más comunicación, es más trato, más diálogo, más ternura. Por eso el Papa Francisco insiste en la ternura. Me decía alguien, ya aburre hablando de ternura. Que siga, porque nos falta la ternura. Esa ternura de Juan Pablo hacia ese niño sin brazos, esa ternura de Juan Pablo hasta ese niño entre las piernas, esa ternura de Juan Pablo ante el drogadicto, ante el preso, esa ternura de Cristo con la humanidad
es en este momento, hermanos, lo único que va a salvarla, va a construir la civilización del amor, porque vivimos en una sociedad llagada. La humanidad está en llagas. ¿Cómo tú tocas a una persona en llagas? Debemos tocarla, pero tenemos que tocarla con ternura, con delicadeza, para irle sanando las llagas. Y cuando se las sanemos, ¿qué le decimos? Levanta tu camilla y vete a hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Juan Pablo II también dijo algo que es importante para los padres, bueno, para todos, en cualquier relación familiar que nos encontremos. Yo creo en ustedes. Yo creo que a los padres les hace falta creer en los hijos. No si se portan bien o no se portan tan bien. Levanten la mano aquí el que nunca se portó mal. Levanten la mano, por favor. Porque es la segunda causa de canonización que vamos a trabajar. Es parte del proceso humano. Es parte incluso del momento que no se entienden, que no saben qué hacer. Y vamos a darle un aplauso a nuestra juventud. El día de su elección, el día de su primera misa, cuando dijo no tengan miedo, lo segundo que Juan Pablo dijo fue a los jóvenes. Ya en su primera misa rompió el protocolo. Eso le pasa a los polacos y a los latinos. Ya Juan Pablo rompió el protocolo. ¿Y por quién rompió el protocolo? Por los jóvenes. Y se acercó a ellos y les dijo: yo creo en ustedes. Ustedes son mi esperanza y ustedes son la esperanza de la iglesia. Pues vamos todos hoy a gritarle a nuestros jóvenes: yo creo en ustedes. Vamos a gritarles: yo creo en ustedes. Ustedes son mi esperanza. Ustedes son la esperanza de la iglesia. Un aplauso a los jóvenes. Ni que lo hubiéramos planeado, hermano. Que ellos entraran en el momento que estamos hablando. I believe in you. I believe in you. ¿Qué significa creer en los jóvenes? Significa primero que creemos en la persona humana. A Juan Pablo le dijeron, lo definían, y a mí se me subía la sangre para arriba y para abajo cada vez que lo definían. Él es un optimista. No, Juan Pablo no era optimista. El optimismo es un sentimiento. En realidad el optimismo es pensar que si yo pienso positivamente, las cosas van a ir bien. Entonces quiere decir que tienes poder en tus pensamientos, ¿no? No, los cristianos no somos positivos y hay que arrancar esa palabra del lenguaje. Positivo es el cable de tu carro. Es para un cable, ¿se dan cuenta? No es para el corazón humano. Nosotros no somos positivos, nosotros somos hombres y mujeres de esperanza. Ese es el lenguaje evangélico. Yo no soy positiva ante las crisis del mundo contemporáneo. Yo tengo esperanza que Cristo vence todo. Y tengo esperanza que el corazón humano, a veces el más inesperado, recibe un rayo de luz y hace opciones para deshacer las crisis. Cuando Juan Pablo le dijo a los jóvenes, yo creo en ustedes, no le dijo, ya sé que están perfectos, que están maduros, que ya pasaron sus etapas. No, les dijo,
Creo en que Dios actúa en ustedes y a través de ustedes, y que si ustedes descubren en Jesús su camino, su verdad y su vida, van a ser los hombres y mujeres que van a transformar la sociedad, no solamente en el futuro, la van a transformar hoy, la sociedad que les corresponde. Hay que creer en los jóvenes, hay que formarlos, hay que dirigirlo, pero creer quiere decir que ustedes reconocen el potencial divino y humano que hay en ellos y que está en sus manos darle forma a ese potencial, orientar ese potencial, dirigirlo y llevarlo a su plena realización. Luego Juan Pablo gritó: familia, sé lo que eres. Y lo gritó en Chile, con el dedo bien levantado. Familia, sé lo que eres. Hermanos, a la familia no la define un gobierno. A la familia no la define CNN. A la familia no te la define ni siquiera la ONU. A la familia la define Dios. Y nosotros tenemos Nosotros vivimos una gran batalla contra la familia, porque vivimos una gran batalla contra el hombre, vamos a estar claros. Si se batalla al hombre, se batalla a la familia, porque el hombre llega a realizarse plenamente en su hogar, en su escuela, que es la familia. Estemos claras que a quien se está atacando, cuando se ataca, no solamente la institución, la familia es más que una institución, es un sacramento, es el hogar del hombre, es la escuela del ser humano. Si se ataca al hombre, hay que atacar la familia, y si se ataca a la familia, se está atacando al hombre. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta crisis de familia? Porque la hay. Y cada vez se pone peor. ¿Cómo la vamos a resolver? Porque no nos quieren escuchar. Pues nos van a tener que ver. Cuando alguien no escucha, se le desarrolla la mirada, ¿verdad? Y cuando alguien es ciego, se le desarrolla el oído. Pues hay que levantarse muchas familias cristianas que sean testimonio al mundo de que la familia es posible. Tenemos que luchar, tenemos que enseñar, tenemos que sacar de la ruina a la familia. Pero lo más grande que vamos a tener que hacer es mostrarle al mundo que todavía es posible que haya un amor verdadero, cierto, permanente. Que todavía es posible que en un hogar, dentro de las dificultades propias de la humanidad, se pueden superar, porque hay una primacía, y la primacía del amor debe de regir todo. Voy a acabar porque si no, no acabo. Juan Pablo nos enseñó la primacía del amor. En uno de sus poemas, que luego, ¿quiénes vieron la película Carol? Todos, ¿verdad? Y si los que no han visto, tienen que verla ahora en noviembre. Cuando lo eligen papa, y se acuerdan la última escena de la primera parte, que se está revistiendo con la sotana blanca, y él está pensativo contemplando la sotana, otra cruz en su vida. Él empieza a recordar un poema que escribió cuando era joven, que era difícil encontrarlo, pero Juan Pablo me llevó. Después de 2 meses encontré cuál era el poema. Uno de mis dichos más cercanos a mi corazón de Juan Pablo. Él dice: el amor todo me lo ha explicado. El amor todo me lo ha resuelto. Y admiro el amor donde quiera que lo encuentre.
Esas 3 frases guiaron la vida de Juan Pablo. La primacía del amor es la verdad sobre el cristiano. San Pablo dijo, les voy a enseñar el carisma superior, el amor, y nos lo describe como para que no nos quedemos fantaseando sobre el amor. El carisma superior del ser humano es el amor, y el amor, el verdadero amor, no el amor sentimental, el pajarito preñado que yo tengo en la mente sobre lo que es el amor, no es lo que debe definir mi vida. El verdadero amor debe definir mis relaciones, mi conducta, mis opciones. El amor todo me lo ha explicado, dijo Juan Pablo. El amor todo me lo ha resuelto. Quiere decir que cuando él estaba enrollado, cuando no sabía qué hacer o qué se hace o cuál es lo mejor, cuál era su orientación hacia llegar a una respuesta, qué es lo más amoroso, qué es lo más cierto, qué es lo más verdadero, qué es lo más bello. Y para mí, cuando dice, y admiro el amor donde quiera que lo encuentre. Nosotros los cristianos tenemos que ser testigos de que admiramos el amor donde quiera que lo encontremos. Si lo encontramos en una enfermera que te sonrió, si lo encontramos aún en una persona no creyente, pero que hace una obra buena, ahí encuentro el amor y ahí lo admiro, porque es Dios. Tal vez él no sabe que es Dios, pero es Dios quien le ha grabado el amor. Si nosotros aprendemos a vivir en nuestras familias admirando el amor donde quiera que lo encuentre, se construirá la cultura del amor en los hogares, en las comunidades. Aprender a encontrar en esa banda de rock, cuando le cantaban a él con todos los pelos de colores, y los abrazaba como si fueran los discípulos más cercanos. Hermanos, porque solo el hecho que fueron a cantarle ya es un acto de amor. Hay que aprender a tener la mirada para encontrar el amor donde quiera que se encuentre. Juan Pablo ha querido que a este momento de veneración tuviera la familia entera. Estamos con toda la familia a través de las cámaras. Es un momento en que todos vamos a darle gracias a Juan Pablo por darnos un legado tan grande, del cual no toqué ni 2% de su legado, pero suficiente para que su visita sea un tiempo de hacernos preguntas fundamentales para también darnos preguntas fundamentales. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias, madre. Les quiero comentar.